Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Una casa con terreno en la provincia elegida y el pago de todas tus deudas actuales, añadió Kirapat. ¿Puedo firmar ahora?, interrumpió Púa sin siquiera molestarse en leerlo. Lo único que quería era conseguir el dinero y salir de ahí lo más rápido posible. Sintió una leve punzada en el corazón al pensar que en el futuro, cuando estuviera vieja y enferma, no habría nadie que la cuidara, pero la idea se desvaneció pronto al ver la suma ofrecida. Madre, no me llames así. Todo esto es culpa tuya. ¿Contenta ya? ¿Por fin libre? Bonita permaneció en silencio. Ajá. Krapat se aclaró la garganta, interrumpiéndola. Había traído a Bonita para que viera con sus propios ojos que era libre, no para oír insultos ni palabras que le hicieran llorar. ¿Quieres que ella firme? El rostro de Bonita reflejaba tristeza, algo que no podía ignorar. Ella le arrebató los papeles antes de que pudiera responder. Si ella no lo quería, este trato no se concretaría. Bonita no respondió de inmediato, miró a su madre, buscando alguna señal de amor o arrepentimiento. No le encontró. Lo que vio fue a una extraña, alguien impulsado solo por la cocina. Durante mucho tiempo, intentó ignorarlo porque creía que era su deber cuidar de la mujer que le había dado la vida, pero ahora esa obligación había terminado. No quedaba camino por recorrer. Fírmalo, dijo en voz baja. Ese era el último hilo que aún los conectaba, y su madre no dudó ni un segundo antes de interrumpirlo. En el instante en que se hizo la firma, Bonita sintió su cuerpo ligero, como si le hubieran quitado algo pesado de dentro. La sensación era tan fuerte que se aferró al brazo de la señorita Queen, temerosa de desaparecer, de perderse. Ahora, Bonita estaba completamente sola, sin familia, sin nadie a quien cuidar. Espero que no haya más entrevistas ni más emboscadas en la universidad. No puede exigir dinero ni hacer escándalos, afirmó, reforzando el acuerdo. Lo sé, respondió Púa con dureza. Kirapat le indicó a uno de sus hombres que le entregara la maleta llena de dinero a la mujer. Luego se levantó y jaló a Bonita con ella. Ya no queda nada aquí a lo que puedas aferrarte. A partir de hoy quiero que empieces de nuevo sin tener que esconderte ni tener miedo. Bonita sintió, se aferró con fuerza al brazo de la otra mujer. Por primera vez sintió el cuerpo tan ligero. No era por la felicidad de dejar atrás a su madre, sino por una sensación de alivio, como si se hubiera quitado todo el peso de encima. No sabía si habría llegado a este momento si no se hubiera encontrado con esa mujer en la tienda ese día. Tal vez seguiría viviendo escondidas, con miedo a ser descubierta el resto de su vida. Gracias, Queen. ¿Y ahora, aún quieres que me quede? Jefa, tenga cuidado. Quien avanzó rápidamente con un cuchillo de cocina hacia Kirapat. Como acababa de salir de la casa, nadie tuvo tiempo de reaccionar. Todo sucedió muy rápido. El hombre se camufló entre los curiosos y en el momento justo asestó un golpe directo en el abdomen de Kirapat antes de huir. Queen, el delicado hombro de Bonita estaba fuertemente agarrado. Vio a la otra mujer frunciendo el ceño, pero esta vez era diferente. Parecía que intentaba contener el dolor. Algunos guardias de seguridad corrieron tras Ken, mientras otros llamaban a la ambulancia con expresión tensa. La gente a su alrededor entró en pánico, retrocediendo como un enjambre de abejas dispersas. Nadie se atrevió a acercarse a Kirapat. ¿Por qué no lo esquivaste? Bonita giró sin poder contenerse. Si la mujer se hubiera movido un poco, se habría alejado del cuchillo, pero ella se mantuvo firme, protegiendo a Bonita y por eso terminó herida. Ah, ¿es la primera vez que me apuñalan?
¿Crees que esto es algo para registrar como estadística? La voz de Bonita tembló y sus ojos ardieron al ver la expresión de dolor de Kirapat. No estaba acostumbrada a esto y no quería volver a ver esa escena. La última vez estaba dispuesta a morir por mí. Kirapat se refería al vaso de bebida que Bonita bebió en su lugar. Si hubiera estado envenenado, seguramente no estaría aquí ahora. Ahora es mi turno, no seas así. Bonita sollozó, arrodillada en el suelo, tocó el pecho de la mujer, la miró con atención, intentando mantener la conciencia. Su rostro palidecía cada vez más. Por suerte, Kem no sacó el cuchillo, porque si lo hubiera hecho, Kirapat ya habría perdido demasiada sangre. No me gusta deberle nada a nadie. Puede que me debas algo, pero no así. Me duele mucho. Kirapat tragó saliva con fuerza y sintió que el dolor se extendía por todo su cuerpo. Apenas podía moverse. Buscaba con la mirada a sus subordinados que esperaban órdenes. Si muero, no lo olvides. ¿Quién dijo que ibas a morir? Interrumpió Bonita con firmeza, presionando sus dedos contra su piel. Si mueres, yo no te amaré, amaré a otra persona. Besar y abrazar a cualquiera solo para burlarte.